La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigos y amigos, a su programa Sinergia en esta nueva temporada. El día de hoy vamos a hablar sobre la crisis del periodismo, sus retos y sus amenazas. Nos acompaña Wilber Torre y Marco Torres Inguanzo. Wilber es el escritor de El Despido, este polémico libro que relata sobre todas las vicisitudes que se vivieron antes y después de la salida de Carmen Aristegui del noticiero más escuchado de México. Sin embargo, la situación del país que atraviesa recientemente por los ataques a periodistas nos hacen un alto en el camino y por eso aprovechamos la visita de Wilber para preguntar y hacer este análisis entre nosotros sobre la crisis del periodismo, sus retos. ¿Qué está pasando en el periodismo, Wilber? El periodismo está atravesando una situación muy delicada, Raimundo, porque el país enfrenta una serie de problemas muy complejos en materia económica, en materia política y en materia social. Hay una descomposición política y social muy evidente, agudizada por una descomposición, peor aún me parece, del sistema político mexicano. Entonces, en este entorno muy complicado de país, los medios mexicanos y los periodistas deberían estar haciendo un esfuerzo periodístico muy consistente por investigar, por indagar, por escarbar, por arrojar luz en los pasadizos secretos del poder y la sociedad para generar un debate abierto que contribuyera a la preparación, a la educación de la sociedad sobre la situación del país, y un número importante de los medios no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque hay una voluntad del Estado, representado por el gobierno del presidente Peña, por concentrar, por intervenir, por censurar cada vez más a los periodistas y a los medios de comunicación digitales, impresos, de radio y televisión. Entonces estamos hablando de que el ejercicio periodístico mexicano vive una situación que es de amenaza, que es de acoso y que es de intervención directa del Estado, agravada en el entorno local por cacicazgos o por grupos organizados del crimen que están amenazando y matando periodistas en algunos estados del país. Hemos sabido que en 3 años de la gestión del gobernador Duarte en Veracruz han sido asesinados 14 periodistas y desaparecidos alrededor de 4 en estos años. Entonces, el periodismo atraviesa por una doble situación, claro, doble, por una parte porque debería haber cada vez un compromiso social más claro de los medios de comunicación y de los periodistas para contribuir a superar los conflictos y los problemas que envuelven al país, y por otra parte el periodismo se ha convertido en estos años en una de las profesiones más amenazadas del país. Marco, ¿cómo ves tú la situación actual del periodismo? Mira, yo creo que hay 3 cosas que hay que distinguir. Una es los dispositivos de control que tienen como fin acotar la libertad de información. Eso es un área que hay que analizar. Y el otro son temas no solo de libertad de expresión y de información, sino seguridad de información. Y el tema de la seguridad de la información tiene que ver con lo último que estaba diciendo Wilber, que es la situación de amenaza continua sobre los periodistas cuando están tratando de transparentar el ejercicio del poder. Y transparentar el ejercicio del poder no solamente estatal, sino de los poderes fácticos que están actuando y que estos responden contra ellos.
y responden directamente no contra los medios de comunicación en grueso, sino específicamente contra los periodistas, ¿no? Si vemos el caso de una de las estadísticas que saca la Fiscalía Especial para Atención a los delitos contra periodistas. Bueno, antes era contra periodistas, ahora cambiaron el nombre de la Fiscalía y le pusieron nuevas competencias, y ahora no solamente es contra periodistas, sino contra la libertad de expresión. Ajá. Está un poquito más amplia a partir de la reforma del 2014. Fíjate, el caso de averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos en agravio periodistas son 636 del 2010 al 2015 contra periodistas, y contra medios de comunicación 16, ¿no? Sí. Esto es, el objeto fundamental de presión es directamente el periodista más que el medio completo. Sin embargo, en el tema de dispositivos de control no es a nivel de los periodistas, sino a nivel de los medios, ¿no? Y ahí entra el dispositivo fundamental que tiene el Estado, que es una especie de subsidio indirecto que da a los medios a través de la compra de publicidad que tienen. O sea, ahí si no tenemos una ley de comunicación social en donde los criterios para generar y dar el recurso a los medios sean criterios objetivos, distintos al arbitrio del gobernante, eso no va a acabar. La única manera es generar una normatividad de tal manera que haya órganos autónomos, descentralizados del Estado, los que estén encargados de la política y el financiamiento de la comunicación social del Estado, sí, y no sea el periodista. De hecho, aquí en Zacatecas está un periodista, justamente Gerardo Romo, está trabajando una propuesta sobre esto específicamente, entre investigación y propuesta de ley sobre este tema, que va a ser pues como clave, ¿no? Sí, de cómo hacer accesible el recurso público a los medios y bajo qué criterios, ¿no? Que eso es lo que en los estados y a nivel nacional está suelto. Pero en específico, me parece que el periodismo está, al igual que la sociedad, en el desahucio, ¿no? O sea, de todos estos ataques, ¿cuántos han agarrado, no? Porque se veía, hay algunas propuestas que se hiciera una ley especial. Oye, hay la ley de protección, ¿no? Claro. Pero ¿de qué te sirve una ley? El problema es esto que dice Marco, que estas instituciones que deberían estar hechas para proteger a los periodistas, como esta fiscalía, pues están en manos del Estado, ¿verdad? Y si nos remitimos, por ejemplo, a la investigación de los 14 asesinatos de periodistas en Veracruz, podemos observar que un buen número de ellas han sido atraídas por la Federación. Ajá. Y los expedientes y las investigaciones que se han realizado alrededor de estos homicidios pues han sido insuficientes, ¿no? Porque siguen pasando, ¿verdad? Claro, y sobre todo no han puesto el dedo en uno de los principales elementos de investigación, que es el papel del gobernador Duarte en todo esto que ha sucedido, porque da la casualidad que son 14 periodistas asesinados, que eran 14 periodistas independientes y 14 periodistas críticos del gobierno de Duarte. El caso más reciente y uno de los más relevantes es el de Espinosa, fotoperiodista de la revista Proceso y de Cuarto Oscuro, que es asesinado en la colonia Narvarte junto con otras 4 personas, 4 mujeres, entre ellas Nadia Vera, una activista, en situaciones pues que en cualquier otro sitio provocarían sospechas. Unas semanas antes, el gobernador Duarte había llamado a los periodistas a portarse bien y no habían dejado entrever, había dicho abiertamente que él sabía que había ligas entre algunos periodistas y el crimen organizado. Entonces, en cualquier crimen, en cualquier parte del mundo, la primera pregunta que se hace la policía es quiénes podían haber amenazado la vida de la víctima o quiénes habían
representa un riesgo para la vida de la víctima. Y ahí Duarte. Y en este caso, bueno, Duarte debió haber sido el primero en ser llamado. Sí. Y bueno, recientemente declaró, no sabemos qué declaró ni qué preguntas le formularon, ante la Procuraduría del Gobierno de la Ciudad. Entonces, contestando a tu pregunta, sí es muy delicado lo que está pasando, porque estas instituciones no están haciendo su trabajo, como decía Marco, desde una perspectiva imparcial, ¿no? O digamos que más apegadas a un ejercicio social abierto, ¿no? sino dependen del Estado. Y mientras Sí, van a cuidar el patrón, haya ¿no? estos vínculos, pues es difícil que estas investigaciones, como decías tú, encuentren a culpables verdaderos. Sí, a mí me da la impresión también que estos casos de la Narvarte y los miles de desaparecidos, no solo de periodistas, pero también dentro del gremio periodístico hay una falta de solidaridad en algunos aspectos. Ahora tú eres parte de los cientos de personalidades que firmaron este desplegado, esta carta abierta a Peña, que no se dignó a contestar. Primero contestó el caso del Calcetín Gate, que antes que contestarles a ustedes y a los cientos de periodistas que firmaron. Pero ¿qué se necesita hacer desde los periodistas? Porque los medios, como empresas, quizás no sean quienes deben de organizarlo, sino los mismos periodistas. ¿Cómo ves, Marco? ¿Qué podrían hacer estos compañeros de periodistas para ir formando una asociación o evitar este tipo de atropellos? Mira, pues ante la inacción del Estado, y voy a poner, hay que analizar los factores de riesgo y los factores de protección que hay para el trabajo periodístico. Lo que hay un montón de propuestas alrededor de eso y de preocupación y trabajos elaborados que me parece muy interesante. Pero tener muy claro que de parte del Estado no se está haciendo la tarea. Voy a señalar dos situaciones. Una de la PGR, ¿va? En donde solamente el 10% de las denuncias fueron consignadas ante un juez, ¿va? Y en el caso de la Fiscalía Especial para este tipo de delitos, del 2010 al 2015, en lugar y donde se les dotó de un presupuesto mayúsculo de 3 millones de pesos que tenía, se los aumentaron a 39 millones para la idea de fortalecer sus capacidades, pero de esas 24 millones son para gasto corriente, salarios, etcétera, ¿no? Son 13 millones para, ¿no? De tal manera que se les dota de mucho mayores recursos para que ya pudieran sacar el trabajo, porque decían es que no hay recursos para sacar el trabajo y no sé qué, pero en ese mismo lapso el rezago aumentó 180%. El rezago de los... O sea, no es una cuestión de recursos, no es una cuestión de recursos, sino es una cuestión de la voluntad expresa del Estado de actuar en el tema, porque ya, ¿cuál es el problema? Los recursos, ahí están los recursos, y el problema aumentó mucho, ¿va? Imagínate el rezago de 38 casos en el 2010, y son datos oficiales de la Fiscalía, ¿va? Y para el 2015 tiene 175. Esto es, en términos porcentuales el aumento del rezago es altísimo, ¿no? 180%. Y por el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cosa ahí es muy grave, ¿no? Porque donde debe de, fíjate, del 43% de las agresiones contra la prensa específicamente, viene de funcionarios públicos, el resto viene de otros poderes. Y entonces denuncian, y de ese 43% para el caso de este periodo, del 9 al 14, donde estuvo Raúl Plasencia, son 428 quejas. Y de esas emitió 8 recomendaciones, menos del 1%. O sea, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad?, no está metiendo las manos cuando incluso ya tiene competencias de investigación, ¿no? Ya puede investigar la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la nueva normatividad. Ya no solamente recibe quejas de ventanilla, sino tiene capacidades de investigación, y no lo están haciendo, ¿verdad? Eso significa que al interior de la sociedad civil los propios periodistas deben de generar sus redes de contactos, sus vínculos,
generado esto como vínculos protectores, sí, que tienen que estar construyendo talleres y estrategias de cómo proteger su información, cómo protegerse a sí mismo. Hay una serie incluso de asociaciones civiles que están ofreciendo talleres para armar estas redes, armar estos vínculos protectores, cómo proteger tu gente, tu ¿no? equipo, tu gente, etcétera, claro, porque el Estado no está haciendo la tarea y tiene que haber algún... Porque había incluso una crítica a tanto a Cuarto Oscuro o a Proceso, en el sentido de que no hizo lo suficiente como para proteger a Rubén. Ha habido otros casos es que ahí es complicado, como dice Marco, que la sociedad o un sector como el que representan los periodistas se organice para suplir una función que debería cumplir el Estado. ¿Por qué es tan difícil? Lo han hecho, porque no estamos preparados, ¿no? Para empezar. Y sin embargo, en el sector del periodismo se ha hecho. Creo que ahí hay que destacar la tarea loable de instituciones y organizaciones como Periodistas de a Pie, por ejemplo. Enfrente está Marcela Turati, Daniela Pastrana, Elia Baltazar. Ellas han hecho todo esto que decía Marco, han organizado talleres, han organizado pues una serie de cursos para enseñar a los periodistas cómo protegerse en situaciones de riesgo, pero eso no es suficiente. Sí. Artículo 19 también. Claro, artículo 19. Eso tienes de un lado, y por otro lado está esta parte no solo de compromiso social de los medios y de los periodistas, sino de conciencia. Creo que ese es uno de los principales, no sé cómo llamarlo, rémoras que arrastra el ejercicio periodístico en México. Un caso de ejemplo lamentable es el asesinato múltiple en la Narvarte. Creo que lo que vimos días y semanas después, este linchamiento en los medios, esta doble victimización de los asesinados a partir de versiones ni siquiera comprobadas, ¿no? En las instituciones que estaban investigando, específicamente en la Procuraduría del Gobierno de la Ciudad de México, corriendo estas versiones, algunos periódicos, ¿no? Sí, dándoles voz, ¿verdad? Claro, que corrían estas versiones que daban a entender, decían claramente que había habido una fiesta y después dijeron que se habían encontrado residuos de marihuana en los cuerpos de Rubén Espinosa y me parece que de Nadia Vera. Y bueno, yo me pregunto, ¿quién ordenó que se hicieran esos exámenes y por qué? Y, o sea, como si el hecho de decir que habían fumado marihuana fuese un argumento, una razón para que se les asesinara como se les asesinó, ¿no? Entonces, creo que es una situación muy complicada en donde entran en juego distintos factores como estos que mencionaba Marco, ¿no? La tarea ineficaz, incapaz de la Fiscalía, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y de los periodistas que hacen un esfuerzo importante pero insuficiente para proteger a los periodistas. Y bueno, desgraciadamente este asesinato de Rubén y de Nadia y de estas 3 mujeres más creo que representan una lección para que todos los actores que intervienen en esto llevaran a cabo un ejercicio de conciencia para ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, e intentar hacer un esfuerzo adicional por proteger más a los periodistas, marcadamente los periodistas del interior del país, que están trabajando en zonas verdaderamente riesgosas. Y está muy localizado los lugares. Mira, está clarísimo cuando ves las gráficas donde se concentra Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, así de manera muy importante, con 16 casos. ¿De amenazas y crímenes? No, esto es de homicidio, específicamente de homicidio. Y donde se pero concentra igual, ¿no? El tema de amenazas y... Pero donde se concentra lo mayor, digamos, las incidencias delictivas, ¿en dónde están? Están en amenazas y en abuso de autoridad. Por ejemplo, para el caso del 2010 al 2015, de 652 casos de incidencia, 236 son de amenaza. Es una cuarta parte. Ajá, de amenaza. Y 120 de abuso de autoridad. Y luego todos los demás son pequeños. Ahí es donde se concentra lo fuerte, la amenaza, la intimidación. Y a veces el caso, digamos, Lidia Cacho, que es paradigmático, claro, ¿verdad?
porque ahí no solamente hubo amenazas, sino hubo una acción en donde la toman, la desaparecen, la incomunican. En Quintana Roo se la llevan a Puebla, es trasladada de un gobierno a otro, y luego pasan 9 años, ¿verdad? Y hasta después de 9 años se empieza a ver pequeños resultados. Esto es un caso así, claramente y paradigmático de lo que ocurrió con ella, en donde en una vulnerabilidad completa. ¿No? Parte de la crisis que atraviesa el país, ¿le toca alguna parte de responsabilidad a los medios, Wilber? A mí me parece los periodistas. Que desde luego que sí, los periodistas en general y los medios en particular, y de manera muy acentuada los directivos y los propietarios de los medios. A mí me parece que es urgente un mayor compromiso social y político de los directivos de los medios, de los propietarios de los medios y de los medios en medio de la situación complicadísima que vive el país. Desgraciadamente yo creo que la cantidad de intereses y de negocios alrededor de los medios se ha potenciado de manera tal en las últimas 2 décadas que estamos hablando cada vez de más intereses en medio de los medios y de sus dueños. Que al final el medio no es el negocio, ¿verdad? Sino lo que se está haciendo para hoy tienes, de forma satélite a ellos, ¿no? Hoy tienes propietarios de medios que hace 20 años solo eran propietarios de medios y hoy son propietarios de equipos de fútbol, de hospitales, de flotas de aviones, de constructoras, de muchísimos ramos de interés, de negocios que evidentemente cruzan estas fronteras de conflicto de interés con el Estado. Entonces, cuando un medio no hace periodismo de investigación, pues no es porque no quieran, es porque no les conviene, porque afectan esos intereses de los que forman parte, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación en la crisis política y social que enfrenta el país y en esta decaída brutal del sistema político mexicano. Sí, del sistema de partidos. Voces las que lo van a entender, ¿verdad? Claro. Algo es bueno, y día soleado, ¿verdad? Y es una cuestión, Marco y Raimundo, de equilibrios. Es decir, tú podías estar de acuerdo o no con Aristegui, pero representaba una parte de la sociedad. El problema es que hoy la sociedad está siendo informada pues, por un grupo de medios o por un conjunto considerable de medios y de periodistas que están alineados al Estado. Y esos periodistas, tú puedes tener una opinión particular sobre su trabajo, pueden ser respetables o no, pero tienen no uno, ni dos, ni tres, sino 4 espacios, ¿no? Sí. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Pablo Iriart, Jorge Fernández Menéndez, Abel Micha, en fin. Y bueno, todos tienen la misma línea editorial. ¿Y quién le habla a la otra parte del país? Que no es una parte mínima. Si nos vamos a estudiar los porcentajes de votación... la diferencia de las reacciones cuando sale Feliz de Con del Aire a cuando sale Carmen. ¿No? O sea, imagínate cuando salió esto de Con, pues incluso... ¿Dónde podíamos medir ese equilibrio? Con una nota. El caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la CENTE. Hubo una campaña contra la CENTE, ¿no? Una de las que era mucho más explícita era de la Micha, ¿no? Así directamente era militante de campaña contra la CENTE, ya olvidó su trabajo periodístico de tratar de ver ambas partes, no, ya estaba en la campaña militante contra la CENTE, y podías ahí ver y medir los medios, las líneas editoriales alrededor de ese tema, y se ve claramente el desequilibrio absoluto. En un trabajo mucho más riguroso de Aristegui, en donde va diciendo, a ver, tú y las entrevistas incisivas, y luego pide la información. Bueno, que también Aristegui hacía las suyas también en el sentido de militar en otro aspecto, ¿verdad? O sea, digo que es bueno porque hay contrapesos, hay más del otro lado de la visión de Micha que de la de Aristegui, pero también es un vicio que hemos comentado, ¿no? Que es esta opinología o
el mundo de la opinión o la columna frente al rigor periodístico, ¿no? Pero fíjate qué paradoja, o sea, Carmen Aristegui sale o es despedida de MBS, justo creo cuando había enmendado errores, ¿no? De falta de rigor, y había hecho, como dice Marco, una investigación que creo que era impecable. O sea, sin juicios, ¿no? Sí, lo agarró, claro, caso de la con Casa documentos, Blanca, con pruebas, con elementos. Blanco. En el trabajo de MBS me parece muy claro que cuando está ahí los documentos, el dato, la entrevista rigurosa, y no solamente la opinión por consigna. O sea, me parece, por ejemplo, ahorita en el caso de Adela Micha, que es una consigna abierta, militante, sin datos, sin darle voz al otro, y en el caso de Carmen sí había la petición rigurosa del tema. Claro. Pero fíjate, yo también quiero comentar otra cosa, no solo los medios como MBS y otros, sino incluso el internet como tal. El caso, por ejemplo, de la amenaza a tuiteros es un tema también importante. El caso de Ackerman, asesinatos, ¿no? Las amenazas que ponen de Ackerman, que es un crítico fuerte, o a la propia Denise, que ha subido en su éxito como tuitera, más de 1 millón de seguidores y con amenazas fuertes, las campañas de desprestigio que utilizan, por ejemplo, en el caso del Animal Político, pero en el caso de estos periodistas que menciona Wilber, del caso de la colonia esta Narvarte, es una campaña de desprestigio en contra de la víctima, ¿verdad? En donde, y por filtraciones de la propia autoridad, intencionados y con medios específicos. Los medios, o sea, una guerra sucia, por cuestiones de solidaridad con el compañero. O sea, ahí hay una abierta guerra sucia contra la víctima, de parte de la autoridad en connivencia con ciertos medios. Una abierta guerra sucia, como cosas que se hicieron, recuerden el caso de Luz del Siglo, en Quintana Roo, en donde sacan una edición y sacan otra edición paralela, ¿no? Y donde lo pretenden sustituir. Que es otro estado también en condiciones lamentables contra la libertad de expresión, ¿no? No tienes toda la razón, pues demencial, ¿no? Es una guerra, para mí es una guerra sucia clara, porque la clarísima línea de investigación sobre de por qué salen de Veracruz, con el antecedente de persecución de periodistas en Veracruz por parte del gobierno del estado, específicamente de Duarte. Y que ambos habían denunciado a Duarte. Y de eso no dice nada. Y habían dicho, y si algo nos ocurre, otro. Duarte, ¿no? Y entonces Duarte no es llamado a declarar, sino hasta que pasan días y días y no sabemos qué se le preguntó. Sí, y luego el cinismo de decir, no, es que en Veracruz el único crimen que se comete es robarse frutsis. O sea, es una burla también, ¿me explico? Sí, estamos en un nivel, el problema es, como tú decías al inicio, Wilber, que está el periodismo frente a varios frentes, unos los internos, los ataques internos, como tú documentas en esto que dejas ver, más que todo, sobre lo que hizo el Universal, sobre la investigación de Castellanos, ¿no? De Apatzingán. De censurar la historia de Castellanos en el periódico, claro. Y de paso, filtrarle la investigación a la autoridad. Al gobierno, claro. Dices, bueno, hablando de campañas, que decías tú, Marco, o sea, guerras sucias y campañas de desprestigio, también hay campañas con un efecto contrario. Hace unas semanas el Universal hacía una campaña abierta en favor del ejército. Y uno de sus periodistas, Pablo Ferri, que fue el primero que reveló la matanza de Tlatlaya, filma un video respondiendo a las declaraciones del general Cienfuegos y justificando con elementos por qué el general estaba equivocado. ¿Y qué hace el Universal? Lo censura. Retiran el video del Universal Televisión. Yo me pregunto, ¿esta es la forma en la que los medios de comunicación aportan a la construcción de un país plural? ¿No? Cada vez más, una sociedad cada vez más organizada y más educada. Ahí es donde entra el tema de los dispositivos de controlar medios, porque el Universal y otros, todos los medios, prácticamente todos, dependen en su sobrevivencia en gran parte de este financiamiento público a través de del recurso que viene de venta de comunicación social, claro. De tal manera que el medio se convierte en
el que censura, ya no la autoridad, sino directamente Ya no el es medio. la autoridad, sino es el Censura a sus autocensura. propios periodistas para poder sobrevivir ante esa posibilidad de que le retiren el recurso. Si no logramos cambiar eso, ese dispositivo, y generar esto que decía yo al inicio, y modificar la manera en cómo se asigna ese recurso de comunicación social a los medios, esto no va a cambiar. Porque además estás hablando de una cantidad de recursos que es suficiente para pagar el presupuesto anual con todo y catedráticos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM. O sea, son 6.200 millones de pesos. De un lado eso, y de otro lado, eso que decías tú. Y no solo son los medios convencionales, Marco. Hay muchísimos periodistas, ¿verdad? Antes existía en este país, bueno, hasta la fecha, el embute, ¿no? Te doy dinero y te callas o yo te controlo. Ahora ese embute ha cobrado otra forma. Institucional. Y hay muchos periodistas que ahora tienen páginas web con escasa audiencia. El otro día el periódico Reforma publicó un reportaje muy bien documentado en el que mostraba cómo una periodista del periódico La Razón, Eunice Ortega, tiene una página web con 100 vistas al mes, que ha conseguido contratos por 300, 400 mil, 500 mil pesos de distintos órganos de gobierno, del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Mientras Aristegui, por ejemplo, o Proceso, que tienen una audiencia comprobada de cientos de miles o millones de vistas, no tienen un peso de recursos del Estado. Entonces es urgente hacer esto que tú mencionas, que además prometió, fue una promesa del presidente Peña en campaña. No, Legislar para regular. Y están los datos de la duros. publicidad oficial. En el caso de Zacatecas, en los 2 últimos sexenios, el 70% del gasto de comunicación social es a la televisión. Sí. Igual que en la federación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va el grueso y la difusión, la calidad y todo. Es lo de menos. No, porque ahí están apostando a una especie de formato comercial, formato difusivo, y no un formato más noticioso y analítico. No. Usted pero tocan un tema sobre la urgente regulación y transparencia en el uso de recursos públicos para comunicación social. Pero los medios, algunos también dicen que los medios de comunicación no deberían de ser empresas lucrativas, sino empresas sociales. En el decir que no debe de haber, que su función principal sea la de informar, crear contenidos, y no andar creando contenidos para crear audiencias máximas que idiotizan con programas irrelevantes, estos como La Voz, como Big Brother, que no aportan, al contrario, ¿no? Precarizan la condición humana del pensamiento. O sea, Claro. ¿creen que se pueda cambiar eso o ni siquiera, o más bien? Pues mira, hay una parte ahí importante del libro, un par de capítulos donde yo cuento la historia de una parte que me parece muy importante en el despido de Aristegui, que es cómo ella y un personaje ahí vital que ha pasado inadvertido, que es Javier Solórzano, Que es otra voz empezaron más de 20 años atrás a construir códigos de ética dentro de los medios que trabajaban, en donde trabajaban, que representaran una especie de escudo o de blindaje a la independencia de su trabajo periodístico. Entonces, esto es importante porque es justo la manera de vacunarte y de impedir esto que tú dices, que un medio de comunicación se convierta solo en un negocio, pero también en un medio que difunda información y contenidos que son basura. Sí, exacto. ¿No? Entonces, claro que es posible. Es decir, en Televisa, cuando ellos dos trabajaron en Círculo Rojo, No pudo, ¿no? llevaron el código de ética y lo firmó Emilio Azcárraga. Entonces es una cuestión de voluntad también. Hasta que tocaron la El machina. asunto es que no hay, o sea, justamente, fíjate, entra la idea de la competitividad para resolver ese problema, y en las leyes secundarias se eliminan el efecto. El caso de Televisa y TV Azteca, frente a un montón de canales de televisión pública que por sentido común deberían de ser abiertos. ¿Y qué ha pasado? O sea, en tienes estos años? televisión pública cerrada, televisión pública privatizada porque tienes que pagar para verla, y la televisión privada está abierta. Eso es demencial. Y luego, dentro de la televisión pública que hay,
el caso del conflicto últimamente de Canal Canal 22, claro. ¿verdad? En donde hay una censura clara de cierto tipo de contenidos, y meten contenidos y le dan prioridad a contenidos que son menos problemáticos, el caso por ejemplo de la danza clásica, ¿no? Que está bien, pero es mucho menos problemático, y con eso desplazan contenidos más polémicos que afectan al Estado, que afectan directamente al Estado, sobre programas sobre vida rural, el tema indígena, la pobreza, ¿no? Claro, y retratar la realidad del Estado, ¿no? Sus cosas buenas que la tienen, pero pues la y lo que ha sucedido no en estos últimos años es justo lo que tú dices. Ha habido una destrucción abierta de los medios estatales de comunicación. Sucedió con el Canal 11, sucede ahora con Canal 22. Sí. Y para concluir, bueno, el programa, se nos fue el tiempo, pero me gustaría, más que reflexiones, recientemente se dio la concesión para el canal de televisión abierta estatal en Zacatecas. Por fin, aunque tú no lo crees, Wilber, estamos apenas estrenando esa concesión. Hay años de atraso, pero ¿qué canal debería, más en lugar de qué canal, qué línea debería de seguir este canal? Que le dijéramos al gobernador, no sé si vaya a ser la directora Tere Velázquez, ¿qué le podríamos decir? ¿Por dónde debería de ir? Hace unos minutos estuvimos con Yadira, ¿sí? En la radio estatal. Bueno, esa es una prueba de cómo un Estado debe permitir, ¿no? Y alentar la pluralidad en una sociedad, y cómo abriendo estos espacios del Estado a voces distintas o disonantes. ¿Cuál debería ser la línea del nuevo canal del Estado en Zacatecas? Pues una línea, no sé si coincidas, Marco, de apertura, de pluralidad, una línea que reconozca una sociedad evolutiva, cambiante, jóvenes que demandan otro tipo de cosas, una sociedad mucho más despierta y demandante. Y en lugar de seguir utilizando los medios del Estado como aparatos propagandísticos, nada más. Yo celebro eso, lo del canal público estatal. A mí me parece una cosa buena. Lo celebro como celebro, si tú ves la calidad de la radio pública, de Radio Zacatecas, respecto a todo el espectro radiofónico, no hay comparación en calidad. O sea, toda la radio privada en Zacatecas es prácticamente basura. Y Radio Zacatecas, la verdad es que tiene programas de muy alta calidad, algunos de ellos rescatables y plural. No solo música grupera y pop, ¿no? No, la verdad es que tiene una barra programática bastante decente en muchos de sus, ¿no? Ahí sí hay algunas cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, en el caso noticioso no es completamente objetivo, hay una fuerte protección, sobre todo la figura del gobernador. Las entrevistas que le hacen al gobernador, el caso de Francisco Elizondo, son risibles, ¿verdad? Señor gobernador, ¿por qué es usted tan bueno? Prácticamente le pregunta. Cuando no tiene necesidad de hacer eso, puede hacer una entrevista ni al medio, ni a nada. Entonces creo que ya para el caso de televisión, que podría tener una mucho mayor audiencia, sí debería haber algún órgano autónomo, ¿verdad?, que pudiera ser aprobado por la legislatura estatal, que le diera cierta autonomía en la generación de programas del canal, claro, ¿no?, del tema programático, y se le dé entrada a todas las instituciones de educación superior y de toda su pluralidad a generar y obligarlos a generar contenidos, ¿verdad? Creo que eso podría elevar la calidad de audiencia, y es algo que celebro aquí en Zacatecas. Me parece bien. Muy bien, pues con eso terminamos. Wilber, muchas gracias por estar en Raimundo, Zacatecas. Marco, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes que nos siguen en nuestro canal de YouTube, les agradecemos, y que compartan este video. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.